Amado Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos prediques, Señor. Usa mi vida, mi boca, Señor, para hablarle a tu pueblo, a tus hijos. Y en el nombre de Jesús sea abierto nuestro entendimiento, Señor, y aumentada nuestra fe al oír tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Lucas 23, la parte que voy a empezar predicando es Lucas 23, pero le hice separar Juan 20 porque es la porción a continuación. Amén. Y para que no anden pasando y se pierdan algo de la prédica, les digo una, luego ustedes escuchan todo lo demás. Si quieren anotan los pasajes, los leen en casa. Pronto vamos a tener la pantalla y ya no vamos a tener ese drama, ¿verdad? Esa fe es la que me gusta. En Lucas 23 esta escritura comienza también hablando acerca de la resurrección y de cómo las mujeres, ustedes saben, fue un grupo de mujeres para llevar especies aromáticas ese día, el primer día de la semana, domingo en la mañana temprano. Amén. Y ellas encuentran dos ángeles que dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y volviendo del sepulcro dieron las noticias de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta misma escritura aparece en Juan 20, donde les hice separar. En el versículo 11 dice algo diferente, cuenta otra parte de la misma historia que dice: pero María estaba fuera del sepulcro llorando, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no entendía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos, diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén y amén. ¿Saben? Esta porción es preciosa. Imagínense ser esas mujeres y estar llevando, y para esto es indefectible y necesario que pensemos en esos 3 días. La escritura, cuando cuenta de la crucifixión de Jesús, y de algo de esto prediqué esta semana en la vigilia, estas mujeres habían visto a Jesús colgando en la cruz y lo veían de lejos y oían cómo la multitud se burlaba, y los fariseos y sacerdotes le decían: si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, baja de esa cruz. Y a Jesús escucharon diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vieron cómo un tal José de Arimatea fue y pidió permiso para que a Jesús lo pusieran en un sepulcro nuevo que había adquirido su familia. Y vieron cómo Jesús fue envuelto en un sudario, fue envuelto en unas sábanas y fue llevado hasta la tumba de José de Arimatea y fue dejado ahí.
Y pusieron una piedra grande y escucharon que había una guardia en la puerta, porque los fariseos le dijeron a Pilato: poné soldados romanos en la puerta, porque sus discípulos, este loco le decía a sus discípulos que destruyan el templo y él lo iba a reconstruir en 3 días, que él iba a resucitar. Así que andá para que los discípulos no se roben el cuerpo y la gente crea que eso sucedió. Así que no solamente vieron a Jesús muriendo y colgado en la cruz, ellos vieron cómo el cielo se puso negro, cómo se enteraron cómo en el templo se había rasgado el velo en 2 mientras hubo un temblor en la tierra. Los sepulcros se abrieron, los muertos empezaron a caminar entre los vivos. Todas estas cosas están registradas y podemos leerlas en la palabra de Dios. Y si alguno dice: pero ¿cómo sabemos, pastor, si eso es verdad, si aparece en la palabra siempre va a estar hablando de lo que dijeron estos 11. Vayan al libro de Josefo del primer y segundo siglo, y Josefo cuenta cómo discípulos vieron a Jesús resucitado y cómo ellos hablaban, y cómo estos no solamente eran 11, sino que eran más de 500 personas que habían visto a Jesús resucitado. Y cuenta cómo él, Jesús, había estado entre los hombres sanando y libertando a todos, y que era especial. No es la Biblia solamente la que habla y deja plasmada la vida de Jesús para la posteridad. También hay historiadores. Josefo ni siquiera era cristiano, pero él había reconocido que hubo un hombre que se llamó Jesús y que anduvo haciendo bienes para todo aquel que se cruzaba con él. Y sus seguidores fueron capaces de dar su vida por la causa de Jesucristo. No es un cuento de hadas. Así que en ese contexto, las mujeres y los discípulos vieron a Jesús crucificado y vieron todo lo que aconteció. Y él estaba detrás de una piedra gigante, sellada por fuera, con una guardia imperial en la puerta. Imagínense esos discípulos llorando durante 3 días, tristes. Algo que refleja esto que trato de transmitirles son los 2 que iban camino a Emaús, pero saben, iban al tercer día. O sea, ya ellos al tercer día se animaron a ir a su ciudad, tal vez, a volver. Estos primeros 3 días deben haber sido un luto terrible. Y cuando tal vez se animaron, dijeron: bueno, vámonos para casa. Y cuando Jesús ya estaba resucitado, se le aparece, luego de María, se le aparece a estos discípulos que iban camino a Emaús. Iban mal, iban hablando de las cosas que habían sucedido, y Jesús se les pone al lado, pero ellos no lo veían. Él le veló los ojos para que no lo reconocieran. Y estos le decían: ¿qué? ¿Acaso sos el único en Jerusalén que no sabe todo lo que ha sucedido? ¿Cómo estuvo Jesús y andaba entre los hombres y sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados? Y nosotros creímos que Él era el Cristo, pero murieron los sacerdotes y la gente de autoridad lo crucificó, y hoy ya es el tercer día, le dicen esos 2. Y Jesús le dice: ay, tardos y lentos de corazón. Y le empieza a abrir las escrituras. Y esos 12, oyendo la palabra de Jesús, aunque no le había sido revelado que Él era el Jesucristo, el que les estaba hablando, su corazón estaba ardiendo, así que lo obligaron a quedarse en Emaús. Y en un momento a otro Jesús le abre los ojos y ellos lo pueden ver y dicen: maestro, resucitaste. Y al instante Jesús se va. Pero en Juan 20, que habla acerca de María, María estaba llorando. No solo habían perdido en una cruz, habían matado al Mesías, sino que ahora ni siquiera podían llorarlo en paz. Ni siquiera podían lamentarse y hacer lo que hacían las mujeres: llevar especies aromáticas durante unos días, durante 7 días, como manda la ley, y hacer ese duelo. Les habían robado el cuerpo. Pero Jesús, siendo bueno, miren, no se le apareció a los discípulos, se le apareció a María, ¿verdad? La vio llorando, desconsolada. Dijo: María, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?
¿A quién va a estar buscando, verdad? Pero el Señor le pregunta, ¿a quién buscas? Y le sale pensando que era el hortelano, le dice, si vos te lo llevaste, decime, ¿dónde lo pusiste? Yo lo traigo. Miren lo que está diciendo una mujer, que se va a cargar un hombre de 30 y pico de años con peso muerto, porque era como creía que estaban, en el hombro, y se lo va a traer. Era desesperación. Era su Rabón y era su maestro, era su Señor. Era quien ellos sabían, entendían y creían que era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le dice María, él la reconoce. Ella lo reconoce a él. Las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿no? Ella lo reconoce. Y se ve que quiso tirársela al piso y el Señor le dice, no, no me toques. Todavía no subí al Padre. Anda a decirle a los hermanos. Ve a mis hermanos, dice, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Saben por qué le dice? Antes, cuando Jesús anduvo predicando, Él era el Hijo de Dios. Y se oía la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Él decía, mi Padre. Y los fariseos ardían de bronca cuando oían a Jesús decirse el Hijo del Hombre y decir a Dios, hablar como si Él fuera su Padre. Pero miren cómo se multiplicó la bronca de los fariseos de un instante a otro. ¿Por qué digo se multiplicó? Porque los ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y luego le dice el Señor, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no está hablando en singular. Ahora tenemos un Padre en el cielo por medio de Jesucristo. Vos y yo tenemos un Padre en el cielo. Tenemos un Dios en el cielo. Ya no es solo su Padre. Somos coherederos con Cristo del reino de los cielos y de todas las promesas de Dios. Aleluya. Porque Jesús venció a la muerte y era lo que sus discípulos no estaban entendiendo. Él les dijo. ¿Saben que había una disputa muy grande en aquel tiempo entre los fariseos y los escribas y los saduceos? Algunos creían en la resurrección de los muertos y otros no. Entonces, cada vez que Jesús hablaba de su resurrección, era como que estaba bloqueado, ¿verdad? El entendimiento estaba bloqueado, el de los discípulos. Pero cuando le dijeron que Él había resucitado, dice la Escritura en Lucas 23, donde leímos primero, dice que acuérdense de lo que Él les habló cuando estaba en Galilea, diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice el versículo 8 que entonces ellas, las mujeres, se acordaron de lo que Jesús dijo. ¿Saben qué pasó? Se les desbloqueó. Se desbloqueó la información, se desbloqueó el entendimiento y ellas entendieron. Ahora veo, yo pensé que estaba hablando en parábolas. No, Jesucristo murió, pero la muerte no lo pudo detener y al tercer día resucitó. ¡Aleluya! Hebreos 2 explica acerca de Jesús venciendo la muerte. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso fue necesario que Jesús venga en carne y sangre para destruir, versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida en servidumbre. Porque ciertamente no socorrió Jesús a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. ¿Saben lo que está diciendo esta porción? Enseña de que fue necesario, como nosotros somos de carne y hueso, fue necesario que Jesús venga en carne y hueso. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer semejante a los hermanos. Cuando Jesús descendió a la tierra no éramos hermanos de nadie. Pero cuando Él murió y resucitó, le fue dado la potestad de hacernos hijos de Dios. Por eso dijo: subo a mi Dios y a vuestro Dios. Pero también dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Saben por qué? Porque así como Él murió y resucitó, nosotros también seremos resucitados. Por eso la palabra dice en Hebreos 2, Él también participó de la carne para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. ¿A quién destruyó Jesús? Al diablo. Él venció la muerte y expuso públicamente toda autoridad de las tinieblas. Lo dice en Colosenses 2, es una porción muy conocida, creería, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Saben qué es el acta de los decretos? Yo siempre lo explico. El acta de los decretos era la carta de condenación de toda persona que moría por sus errores. Barrabás tenía una carta de decretos, por eso Pilato sabía por qué estaba preso. Y él estaba preso por sedición y por homicidio. Todo malhechor, todo malviviente tenía un acta colgada que lo acusaba de sus errores. Y eran esos errores los que se clavaban en la cruz. ¿Cuál es el acta que tenía Jesucristo? ¿Saben cuál es? Ser rey de los judíos. Eso fue lo que clavaron en la cruz. Que Él era rey de los judíos. Ese fue el delito que cometió. No había ninguno. Pilato se lava las manos, dice: ustedes son los culpables, responsables. No tenía acta. Era un hombre sin acta. Lo llevaron a Pilato, no encontró en él pecado. Lo llevaron al otro, al que estaba en Herodes, gracias. Lo llevaron a Herodes, no encontró en él pecado. Ambos quisieron soltarlo, se pasaban a Jesús de un lado para otro porque ninguno encontraba una falta para condenarlo. ¿Saben cuál fue el acta de Jesús? Que Él era el rey de los judíos, el Hijo de Dios. Pero Él cargó todas nuestras actas. Ellos pusieron: Él es el rey. Pero en ese Él es el rey. Él cargó todas nuestras actas de los pecados que nos eran contrarias. Por eso Él en la cruz perdonó todos nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que era contra nosotros. La clavó en la cruz. Y con esto, dice la palabra, despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Cuántos saben que Jesús triunfó en la cruz? No solo porque ni la muerte lo pudo detener, Él triunfó en la cruz porque se llevó el pecado del mundo, lo que Satanás usaba para condenarnos, para tenernos atados, para tenernos en servidumbre, como dice la palabra. Jesús la sacó de nuestros cuellos, Él la clavó en su cruz y nos dio vida juntamente con Él. Como dice la Escritura, fuimos todos librados del temor de la muerte, del cual estábamos sujetos a servidumbre. Él vino en carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo.
Él destruyó al diablo, Él despojó todo principado y potestad. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese en libertad que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. ¿Saben? Esta madrugada me visitó un demonio. Vino sin invitaciones. Me visitó un demonio. ¿No les pasa a ustedes? Bueno, estaba durmiendo tranquilamente, plácidamente. Lo peor, yo no sé por qué no me agarran despierto. Sería menos enojado. Pero entró a mi casa, evidentemente, lo pudo hacer. Y fue a través de un sueño primero, pero después estaba ahí. Y sentí cómo me estaba consumiendo. No sé si alguna vez les pasó, sentí que me estaba agotando la fuerza. Me pasa cuando hago, por medio de Jesucristo, obviamente, oro por alguien para liberación. Así que agarré y quise empezar a orar, y vieron como cuando es una parálisis, que tenés la boca tonta. Y así que empecé, y ¿saben lo que dije? Vos no me vas a tapar la boca, le dije al demonio. Y cuando le dije así, ¿saben qué? Dije, en el nombre de Jesucristo me soltá. Y se me soltó la boca y lo empecé a echar en el nombre de Jesús. Y le dije, la sangre de poder, la sangre que tiene poder, la sangre de Jesucristo que tiene poder, me cubre. Y cuando dije eso, el demonio me tuvo que soltar. Y después lo eché en el nombre de Jesucristo de mi casa. ¿Saben por qué se los cuento? Porque Jesucristo despojó a los principados y potestades de toda autoridad. No es por nosotros, no es porque seamos buenos. Él los expuso públicamente y nos dijo a nosotros, échenlos en mi nombre y se van a ir. Sáquenlos fuera en mi nombre, porque me fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo los venció. Él derrotó a Satanás. Él ya lo venció. Él ya pagó el precio. Él despojó a los principados y potestades. Y aunque venga cualquier principado, y aunque venga el papá de ellos, que es Satanás, ya está vencido. Jesucristo venció en la cruz. Aleluya. Así que, como siempre, cuando pasan esas cosas en mi casa, me pongo en alerta. Me pongo en alerta. Logra despertarme. Abro mis ojos, digo, Señor, cubro con tu sangre a mi hijito, a mi esposa, y ahora a mi hijita también, y yo. Y me vuelvo a dormir. Y eso es todo. Se terminó la guerra. Pastor, ¿pero cómo se terminó la guerra? Sí, acostado la pelea esa. Yo le puedo estar acostado durmiendo, pero Jesús está despierto. No descansa el que guarda mi alma. No descansa. Él peleó esa batalla. ¿Saben por qué se lo digo? Para que tengan fe, hermano. Para que tengan fe. Un día me pasó, siento una presencia espiritual muy diabólica. Siento temor, porque te quiere hacer sentir ese temor. Abro mis ojos y veo una sombra como de 3 metros. En mi casa, el techo de la habitación que tenía antes tenía como casi 3,50 metros y llegaba casi hasta el techo. ¿Saben qué dije? No me moleste porque tengo sueño. Y lo reprendí en el nombre de Jesucristo y cerré mis ojos. Y sentí que estaba enojado, que se enojó conmigo porque lo hice así de fácil. Ojo, todavía no vi ningún demonio, vi la sombra, en sueño lo puedes ver, pero no lo tuve enfrente. Tal vez cuando lo tenga enfrente, no sé, tenga que rezar un Padre Nuestro. No sé, el Señor no me permitió verlo y Él sabe por qué, ¿no? Mejor así. Lo echamos en el nombre de Jesucristo, ¿para qué anda peleando? Y cuando pasan unos minutitos y vuelvo a abrir los ojos, ya no estaba. Porque Él ya venció. Él ya ganó. Solamente tenemos que tener fe. Solamente tenemos que orar con fe. Esto no quiere decir que sea una experiencia linda, hermano. Un día estaba hablando, el Señor me había guardado de todo esto.
vive Jehová, me había guardado. Yo escuchaba gente que había tenido parálisis, que había tenido experiencia con demonios. Escuché un día, estaba hablando Mario con Tere, de cómo ellos, así, y yo me paro, ¿te acordás, Mario? Digo, la verdad que yo duermo como un bebé. Y le di gracias al Señor, ¿no? Pero esa misma noche tuve mi primer parálisis. Yo digo, ¿para qué escupí para arriba? ¿Para qué si estaba tan bien, no? Esta gente que se pone a hablar de cosas malas. Pero ¿saben qué? Tuve victoria. Y la siguiente tuve victoria. Y la siguiente tuve victoria. Y si a ustedes algún día les pasó y tuvieron una parálisis, o un demonio se les puso enfrente, o les quiso traer miedo, o los quiso perturbar, ¿saben qué pasó? Están todos acá conmigo. ¿Tuvieron victoria? ¿Tuvieron victoria en el nombre del Señor? ¡Aleluya! Él ya venció. Jesucristo ya los despojó de toda autoridad. Él ya pagó el precio. Aleluya. Él es todo. Todo es por Él. La palabra dice, a mí me encanta cómo empieza el Evangelio de Juan. Y yo sé que, ¿saben por qué me encanta cómo empieza el Evangelio de Juan? Porque nunca lo entendí. Lo leí 18 años y nunca jamás entendí por qué decía el verbo. Y un día el Espíritu Santo me empezó a enseñar la Escritura en su amor y misericordia. Así que cuando lo entendí, dije, wow. Entendí lo que me encanta enseñar, y ustedes sabrán que lo hago con pasión, es acerca de la preexistencia de Cristo. Me encanta predicar que Jesús no fue un hombre que nació en la tierra, era Dios antes de venir a la tierra, y Él no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de la deidad y vino, como lo dije, en carne y sangre, para que en carne y sangre Él venza la muerte y le quite el misterio y ministerio de la muerte a Satanás, se lo arrebate de sus manos. Y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo enseño, y una y otra vez, porque entendí. En el principio era el Verbo, y Él estaba con Dios, y Él era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Y a raíz de entender y que el Señor me muestre esa palabra, entendí todas las porciones de Apocalipsis 2 y 3 cuando les habla a las iglesias, que Él dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada de dos filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No hay demonio, no hay principado y potestad que pueda abrir una puerta que Jesucristo cerró. Nada, ni en el cielo ni en la tierra. Nadie puede abrir lo que Jesucristo cierra, ni cerrar lo que Jesucristo abrió. Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de todas mis mañanas, la estrella resplandeciente de todas mis mañanas. ¡Aleluya! Denle gloria al que estuvo muerto y vivió. Denle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Solo a ti la gloria, Rey. Solo a ti, Señor. En ti tenemos victoria. En ti, Señor, como está escrito, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor. Dale gloria al Señor. No te canses, no te canses. No te canses de honrar. No te canses. Todas nuestras batallas ya las ganó Jesús. Nuestras batallas, dice la palabra, no son contra carne ni sangre. Son contra esos principados y potestades que Jesucristo ya despojó, a los cuales Él exhibió públicamente. Algunos tienen miedo de la muerte. Jesucristo se le arrebató a Satanás.
Él ya se la arrebató. Por eso Él también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Te honramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Rey de gloria. Rey de reyes, fiel y verdadero. A ti, solo a ti, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Señor Jesús. Nuestros ojos puestos en ti, mi amado. Gracias, Señor. Gracias por ser esa estrella que ilumina nuestras mañanas. Gracias por darnos vida juntamente contigo. Por hacernos coherederos del reino. Gracias, Señor, porque nos hiciste más que vencedores. Gracias, Señor, por hacernos hijos de Dios. A ti la gloria, Señor. Hoy, Señor, en unas horas se conmemoran. No sabemos si es el día, no sabemos si es la hora, pero sí sabemos una cosa: la tumba en la cual estuviste está vacía. La cruz que te asesinó no pudo retenerte. Tú resucitaste para darnos vida juntamente contigo, Señor. A ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.